Dile, Señor, háblame. Dile, Señor, háblame. Eso es por lo que usted no debe perderse un servicio aquí. Porque Dios habla a través de la alabanza. Dios nos llama, Dios nos invita. Y como acabamos de cantar, háblame. Si acaso se me olvida, si acaso creo que yo puedo hacerlo solo, corrígeme, Señor, y háblame. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable en esta tarde? Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde hemos estado estudiando el evangelio esencial. Y hoy tome notas, porque hoy vamos a hablar de 5 puntos va a tener este sermón. Y vamos a tener por lo menos 10 a 12 versos bíblicos. Pero lo que quiero hacer hoy, después de haber escuchado Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, y antes de profundizar en el capítulo 3, 4 y 5, quiero hacernos atrás y hacer una mirada del cuadro completo. ¿Qué significa una mirada del cuadro completo? Quiero mirar la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a entender un poco de la visión general. Tal vez si usted no tiene una manera de cómo compartir su fe con otros para darle esperanza, hoy es un buen día para que usted tome notas, porque hoy le voy a enseñar 5 verdades que usted puede compartir con otra persona para que esa persona encuentre la paz con Dios. Tal vez tú estás aquí en esta tarde y dices, pastor, yo he perdido mi paz con Dios. Hoy quiero que revises lo que vamos a estar hablando, porque el camino a la paz con Dios muchas veces nosotros lo cambiamos y perdemos la paz con Dios porque hemos perdido el camino a la paz con Dios. Como ahora acabamos de cantar, muchas veces nos desviamos, nos olvidamos y empezamos a hacer cosas por nuestro propio esfuerzo. Y cuando empezamos a hacer cosas por nuestro propio esfuerzo, como es natural, nos cansamos. Y cuando nos cansamos y nos agotamos, nuestras fuerzas se debilitan, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu se estresa y sentimos que ya no podemos más. A veces la crítica, los ataques del enemigo nos hacen debilitarnos y desanimarnos. Pero hoy quiero enseñarte lo que Pablo está tratando de explicar a los romanos en tantos capítulos. Y le he titulado a este sermón precisamente el cuadro completo. Vamos a mirar el cuadro completo de lo que Pablo está tratando de decir, que es vida para ti, es vida para mí, y debe ser el mensaje para ayudar a otros a entender el cuadro completo. Quiero leer dos versículos bíblicos para comenzar. Entonces tome la carta del apóstol Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento. Tome papel, tome lápiz, saque su teléfono, tome notas. Porque cuando usted anota, usted puede repasar y usted puede aprender. Y cuando usted aprende, usted puede compartir. Mi deseo es que lo que usted aprenda aquí no solo lo use para usted, sino lo use para otros. Y en lo que buscamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Voy a leer un par de versos bíblicos. Romanos 5, 8 y 9. Pero quiero preguntarles algo. Algunos de ustedes, estudiantes que están aquí, jóvenes, o aquellos que un día fueron jóvenes y estudiantes, pero que todavía están aquí, ¿ustedes saben la diferencia en la escuela de una ausencia justificada y una ausencia injustificada? Mi hija me acaba de decir en inglés cómo decirlo, pero ya se me olvidó. Unexcused absent, right? Ahora se me olvidó. Unexcused o excused absent. Cuando usted va a la escuela o usted no va y el maestro pregunta por usted, usted tiene 2 maneras. Usted faltó, pero está justificado. Es porque tuvo una cita del médico, ¿verdad? O porque tenía una cita en la corte o en inmigración o qué sé yo, y le dieron el permiso para faltar a la escuela. Entonces era lindo cuando pasaban, en algunas de sus escuelas pasaron lista, decía fulano de tal, y entonces ausente, pero alguien decía justificado. ¿Oyeron eso o no? En el caso mío, estaba en el seminario estudiando. Jan y yo estudiábamos en el seminario y la profesora era una profesora suiza que no entendía bien el español.
Y mi esposa se ríe y ella dice: Gilberto Corredera. Por favor, entiendan, para nosotros en nuestro país, lavar los trastes se usa otra palabra que comienza con F. Y usted dirá: mejor se las digo, ¿ok? Fregar. ¿Cuánto se dice fregar en su país? Ok, entonces no. Los demás quiere decir lavar los trastes. Y dicen: Gilberto Corredera. Y dice uno de mi aula: está fregando. Y dice la maestra: pues está fregado. Todo el mundo entendió que algo estaba mal. Dice: su ausencia es justificada porque él hoy tiene que lavar los trastes de todos nosotros, los platos, los cubiertos. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? La palabra del Señor nos enseña que aun cuando nosotros no lo cumplimos todo, hay una manera de que la voz de Cristo se oiga diciendo: está ¿qué? Justificado. Y muchas veces tú no das la talla, ni yo tampoco, pero podemos oír la voz de Cristo decir: está ¿qué? Justificado. Ahora quiero que lea conmigo Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. Muchos conocen esto, hasta está en un canto. Dice: mas Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire qué verso bíblico. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por qué? Por nosotros. Y aún ahora, estando justificados por su sangre, también seremos salvos. El cuadro completo de Romanos es cómo una persona puede estar en paz con Dios cuando tiene tantos problemas. Vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la carta a los Romanos que el apóstol Pablo dice que no hay excusa, que los hombres todos somos pecadores. Y ahora es cuando vamos a empezar este recorrido por la carta a los Romanos. Si puede, abra conmigo su Biblia en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo está diciendo: no hay excusa. Los que están sin ley no tienen excusa porque han pecado. ¿Saben quiénes son los que están sin ley, mis queridos hermanos? Los que somos, o los que son gentiles, que no nacieron bajo los judíos, no recibieron la ley de Dios y vivieron sin la ley de Dios todo el tiempo. En otras palabras, los bien liberales. ¿Saben que hay personas que son bien liberales? Son ley tienen su propia ley, viven la vida a su manera. Y Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 nos habla de un problema: la crisis del hombre. Y el primer punto que quiero ver en toda esta carta, para que usted pueda guiar a otros y usted pueda recordarlo, el número 1, la crisis consiste en que todos hemos pecado. Diga: todos hemos pecado. Anote el primer punto de la tarde. La crisis consiste en que todos hemos ¿qué? Pecado. Todos hemos pecado. Usted dirá: pastor, ¿qué es pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hay alguien en esta tarde que dice: yo muchas veces sé hacer lo bueno y no lo he hecho. Amén. Eso es pecado. Pecado es pensar o decir aquellas cosas que ofenden a Dios o a otros. ¿Alguna vez has pensado o dicho cosas que ofenden a Dios y a otros? Y pecado también es hacer lo malo. Y mi pregunta es: ¿quién no ha pecado? Muchas personas dicen: yo soy más bueno que los cristianos, yo soy mejor que los que van a la iglesia. Eso no hace que la persona no sea pecador. La Biblia enseña que todos hemos ¿qué? Pecado. En Romanos capítulo 2, donde el pastor Fernando nos hablaba la semana pasada, la palabra del Señor enseñaba que aún los judíos que tenían la ley, que eran maestros de la ley, tenían un problema entre lo que decían y lo que hacían. Que aún los que conocían la ley de Dios y la palabra de Dios también habían pecado. Entonces aquí los religiosos tampoco tenían excusa.
Yo creo que muchas veces nosotros los cristianos creemos que somos mejores que otros porque conocemos la Biblia, venimos a la iglesia. Quiero decirte, la Biblia enseña que la crisis del hombre es que todos hemos ¿qué? Pecado. Y saben que el pecado ofende a Dios. En el Nuevo Testamento Jesús se encuentra en Juan capítulo 3 con un hombre judío muy religioso. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Y cuando Jesús empieza a hablar con Nicodemo, Nicodemo está siendo judío, maestro de la ley, conoce la palabra, pero Jesús le dice, con todo lo que sabes y todo lo que conoces, estás perdido. No has nacido de nuevo. Y usted dirá, una persona tan religiosa, tan conocedor de la ley, de la palabra de Dios, ¿cómo va a estar perdido? Porque todos hemos ¿qué? Pecado. Ahora, en Juan capítulo 4 Jesús encuentra todo lo opuesto. Ahora en Juan capítulo 4 Jesús encuentra una mujer en Samaria, samaritana, de una etnia mezclada entre judíos y paganos y gentiles. Y Juan describe que ella viene al pozo de Jacob a sacar agua. Jesús le pide agua y le ofrece agua. Y cuando Jesús la confronta, tenía 5 maridos y ahora estaba con otro que no era su marido. Este es el extremo opuesto. Tenemos a un Nicodemo religioso que no está salvo, porque está perdido. Pero ahora tenemos una mujer que está en el pecado de la vida sexual desordenada. Y Jesús le dice, también estás perdida. Pero la buena noticia, como yo he venido diciendo, aunque no hay excusa para ambos grupos, los religiosos y los no religiosos, hay ¿qué? Esperanza. Tal vez tú has sido criado en la iglesia, has sido criado en la religión, has sido criado conociendo la Biblia, conoces versículos bíblicos de memoria, eres nieto, bisnieto, tataranieto de pastor, casi que te dieron a luz en el púlpito. Eso no hace nada. Todos hemos pecado. Tal vez tú dices, bueno, pero yo sí he sido lo contrario. Yo soy hijo de un desastre, más otro desastre, un desastre generacional. Mi madre no creía en nada, mi padre no creía en nada. Yo he vivido en esto, he hecho esto. Quiero decirte, eso no te descalifica, simplemente te hace pecador. Y la primera verdad que nosotros tenemos que conocer que Pablo está transmitiendo es esto: la crisis consiste en que todos, diga todos, hemos pecado. Los liberales, los muy religiosos. ¿Dónde dice eso? Romanos. Lea Romanos conmigo, capítulo 3, verso 10, si puede. Marque este versículo y anótelo. Todos hemos pecado. Dice Romanos 10, como está escrito, no hay justo ni qué, ni aún qué, uno. Y aquí la palabra justo significa que hace lo correcto delante de Dios. No significa un nombre. ¿Saben que hay personas que le ponen justo, no? Les voy a hacer un chiste. Hay un pastor que está predicando este versículo: no hay justo, ni siquiera uno. No hay uno justo. Aquí no hay ninguno justo. Y había atrás un hombre que se llamaba Justo. Pero ¿qué pasó? Que había ido a cortarse el cabello y le hicieron un corte de cabello un poco extraño, como el mío. Y ya el hombre estaba cansado, y aquí no hay justo, y aquí no hay justo, y aquí no hay justo. Y ya el hombre estaba cansado, y levanta su mano, y se para de atrás. Y dice el pastor, a ver, ¿qué quiere? Y dice, yo soy justo, lo que con este corte de cabello ya nadie me reconoce. Quiero decirte, mi querido hermano, delante de Dios, ninguno es qué. Ni el que es muy religioso, ni el que sabe mucha Biblia, ni el que ha vivido una vida desordenada. No hay justo, ni siquiera qué. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ahora en Romanos, ahí mismo siga leyendo, en el capítulo 3, en el verso 23, ¿qué dice la palabra ahora? Por cuanto todos ¿qué? Pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ni el que juzga a otros es justo, ni el que es juzgado por otros es justo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo acerca de por qué miras qué? La paja que está en el ojo de tu hermano y no miras primero qué?
la viga que tienes en el tuyo. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Jesús está diciendo, no hay justo. Cuando tú estás mirando las faltas de otro, tú tienes muchas más. Siempre digo que este dedo usamos ¿para qué? Para acusar. Pero cuando uso este dedo para echarte la culpa a ti, la culpa a ti, la culpa a ti, hay 3 dedos que están apuntando hacia quién. No hay justo ni siquiera ¿qué? Uno. Y esta es la crisis del hombre. No hay nadie que pueda decir, yo lo puedo lograr. Ahora, lo interesante que mucha gente sabe que son pecadores. Tal vez tú y yo sabemos que hemos pecado. La gente conoce que son pecadores. De hecho, hay gente que dice, no, yo soy un pecador igual que todos. Mucha gente, aunque sabe que son pecadores, el otro problema es que la gente no sabe las consecuencias del pecado. Y quiero que tú las entiendas para que entiendas en tu vida, pero para que se lo expliques a otro. Aunque mucha gente sabe las consecuencias, sabe la realidad de que son pecadores, no sabe las consecuencias de su pecado. ¿Y saben cuáles son las consecuencias de su pecado? Si usted pasa su hoja en la Biblia, vaya a Romanos capítulo 6, verso 23. Porque en Romanos capítulo 6, verso 23 ahora aparece el segundo punto de la tarde. Las consecuencias del pecado es ¿qué? Muerte. Dice Romanos 6, 23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Hey, ¿cuántos reconocemos que todos hemos pecado? Levante su mano. Todos. ¿Saben qué merecemos por nuestro pecado? ¿Saben qué merecemos por nuestro pecado? La muerte. Y es muerte de 2 tipos. Es la muerte física, que es la separación de nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu. Esa sucede el día que nos vamos de este mundo. Pero hay otra muerte más peligrosa y más poderosa. Es la muerte espiritual, que es la separación tuya y Dios. Por causa de nuestros pecados, nosotros vivíamos separados de Dios. Y quiero decir algo, aunque Dios es misericordioso y es bueno y a veces escucha oraciones, Dios está separado del hombre que ha pecado. Quiero decir algo más. ¿Cuántos están vivos hoy? Diga, estoy vivo. Tóquese para si no lo sabía. Si estamos vivos, ¿por qué es? Por su gracia que acabamos de cantar. Cuando entiendo que yo por mi pecado merecía ¿qué? La muerte, y todavía estoy vivo, tengo que saber que si algo me tiene vivo, ¿qué cosa es? La gracia de Dios. Yo siempre digo que los que reconocen que son pecadores y se dan cuenta que todavía están vivos, tenemos más que lo que merecemos. ¿Cuántos lo creen? Tenemos más que lo que merecemos, porque merecíamos estar muertos y estamos vivos. Cuando tú entiendes la gracia de Dios y entiendes que tú tienes más de lo que mereces, porque ya simplemente el hecho de estar vivo es una bendición, ahora vives una vida de agradecimiento y menos egoísta, porque nosotros queremos más y más, cuando no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que lo que tenemos ya es de más. ¿Sí o no? Mucha gente me pregunta ¿cómo estás? Y a veces mi tentación de responder es mejor que lo que merezco. ¿Cuántos dicen yo estoy mejor de lo que merezco? Porque por mis pecados yo debería estar ¿qué? Muerto. Pero no solamente muerto físicamente, sino muerto espiritualmente. Un muerto espiritualmente no puede entender la palabra, no puede escuchar la voz de Dios, no puede sentir la presencia de Dios. Y si usted ha podido escuchar la palabra, ha podido escuchar la voz de Dios, puede sentir la presencia de Dios en su vida, usted está vivo espiritualmente. Aún eso es más que lo que tú y yo merecíamos. Dice la palabra del Señor en Efesios que aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio ¿qué? Vida. ¿Juntamente con quién? ¿Sabes por qué tú entiendes cuando pecas y cuando no pecas? ¿Sabes por qué tú eres sensible a la voz de Dios? ¿Sabes por qué tú sabes cuando Dios te está guiando? Porque Dios te dio vida. Él puso su espíritu en ti para darte vida. Y la razón por la que tú puedes entender la palabra, leerla y Dios hablarte, cantar alabanza y sentir la presencia del Señor, venir orando en tu carro y saber que Dios está contigo, es porque Él te dio ¿qué? Vida. Eso no es más de lo que merecemos. Eso no es más importante que todas las otras cosas de la vida.
Porque las consecuencias del pecado, ¿cuáles son? Muerte. Ahora, ya hablamos de la crisis. ¿Cuál es la crisis? Que todos hemos pecado. Ya hablamos de las consecuencias de nuestra crisis. ¿Merecemos qué? La muerte. Pero ahora vamos a hablar, tercer punto que quiero compartir contigo hoy, de lo que Pablo nos viene diciendo en toda la carta. Pablo no se limita solamente a la crisis, Pablo no se limita solamente a las consecuencias. Pablo nos trae en esta carta la cura del pecado. ¿Y dónde está? La cura del pecado se encuentra ¿en quién? En Cristo. Anote esto, la cura del pecado se encuentra ¿en quién? En Cristo. En estos tiempos hay mucha alegría, la bolsa de valores está subiendo, las inversiones están subiendo por el descubrimiento de una vacuna o de varias vacunas. La vacuna contra el COVID-19, contra esta enfermedad microscópica que la gente no puede ver, que ha paralizado al mundo entero, ¿verdad? Y cuando se descubrió la vacuna y empezaron a vacunar las primeras gente, usted vio que la bolsa de valores, las inversiones empezaron a subir. ¿Por qué empezaron a subir? Porque cuando las inversiones empiezan a subir es que la gente recupera la esperanza. Cuando la gente empieza a recuperar la esperanza, la gente empieza a invertir. Cuando la gente empieza a invertir, las cosas suben de valor. Y cuando las cosas suben de valor, ganan aquellos que tienen inversiones. Ahora, Pablo dice, es tiempo que los cristianos le digan a este mundo que hay cura para la peor enfermedad, que es el pecado. La cura está en Cristo. Y es tiempo que los que saben que la cura está en Cristo empiecen a invertir en el Evangelio. Porque cuando empezamos a invertir el Evangelio, el valor de las personas sube. Porque ahora la gente no vale lo que dice la gente que vale, sino lo que Cristo pagó por ellos en la cruz. Y cuando nos damos cuenta que las personas que nos rodean, aún con pecado, aún con crisis, aún con consecuencias, tienen cura, hay esperanza. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, donde estuve leyendo, mas Dios muestra su amor, ¿para qué? Para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, condenados en crisis, con consecuencia, Cristo viene y toma nuestro lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, esto es interesante, porque si entonces Cristo tomó nuestro lugar y pagó la muerte que nosotros merecíamos, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué nos debemos sentir entonces nosotros orgullosos? ¿Por qué me voy a sentir yo superior a otra persona? Si al final la vida que tengo es porque alguien pagó la muerte que yo merecía. Es como la historia de aquel joven que estaba quebrado y tenía su oficina, pero aún quebrado aparentaba que no tenía ningún problema económico en su oficina. Y se ponía su corbata y su traje y llegaba a la oficina y no venía nadie, pero él abría su oficina. Y cuando alguien se asomaba a la puerta, tomaba el teléfono de la oficina y se hacía como que él estaba hablando con un cliente y le decía al que venía: espérese un momento que estoy ocupado. Y llega un hombre vestido con ropa de trabajo, con unas botas de trabajo, con un pantalón de trabajo, con ropa de trabajo, con herramientas de trabajo, y toca la puerta de su oficina. Y el joven, como siempre, agarra su teléfono y empieza a hablar por teléfono. No, ese precio no me conviene. No, por aquí, por allá. No, por acá, por allá. No tengo tiempo para este tipo de negocio. Yo necesito... Cuelga y dice: ¿qué usted quiere, señor? Y dice: joven, yo soy de la compañía de teléfono y he venido a restablecer su línea. Muchas veces nosotros andamos por ahí creyendo que somos algo, que lo merecemos todo, cuando no sabemos que nada de lo que tenemos es nuestro, porque hubo alguien que en la cruz del Calvario fue el que pagó por nosotros, para que nosotros no tengamos que aparentar absolutamente nada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Miren el versículo, lo que dice. En primer lugar, fíjense si todo es de Dios y no hay ningún mérito para nosotros. Dios muestra su amor. ¿De quién es el amor? De Dios.
siendo nosotros aún pecadores, ¿qué hizo Dios? Mostró. ¿Quién tomó la iniciativa, mis hermanos, en esto? ¿Saben que tú no tomaste la iniciativa de salir en busca de Dios? Dios tomó la iniciativa de salir en busca tuya antes que tú nacieras, desde antes de la fundación del mundo, antes que tú nacieras, antes que tú hicieras bien o mal. Jesucristo estaba preparado para dar su vida por ti. Cuando tú naciste, chiquitito, feíto, con la cara hinchada, un poco negro, saliste del vientre de tu madre, la única persona que pensó que eras lindo, tú sabes quién era, tu mamá. Pero aún así, ¿qué hizo Cristo? Yo lo amo. Y Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Sabes dónde está la cura de nuestro problema? Está en Cristo. Ahora entonces, si la crisis del hombre es que todos hemos pecado, si la consecuencia del pecado es la muerte y la cura de nuestro pecado está en Cristo, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo alguien puede llegar ahí? ¿Cómo le puedes decir a alguien? Porque muchas veces nosotros somos buenos diciéndole a la gente cuál es su problema. ¿Cuántos son buenos diciéndole a la gente cuál es su problema? Tu problema es que tú no ahorras. Tu problema es que tú eres muy contestón. Tu problema es que tú eres esto. Tu problema, ¿sí o no? Nosotros somos buenos diciéndole a la gente el problema. Los padres somos excelentes diciéndole a la gente, a los hijos el problema. Pero Dios nos ha llamado a no solamente hablar del problema. Dios nos ha pedido apuntar a la gente con problemas a la solución. Y si la solución está en Cristo, tiene que haber un camino que nosotros podamos mostrarle a la gente cómo llegar a Cristo. Y el apóstol Pablo, después de haber presentado la crisis, después de haber presentado las consecuencias, después de haber presentado la cura, ahora dice, y aquí va el camino. ¿Dónde está eso, pastor? Porque yo lo necesito para mí, yo lo necesito para otro, y yo lo necesito para mi vida a partir de hoy. Abra conmigo su Biblia allí mismo en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, ahora Pablo va a decir, y apunta este punto, es el cuarto punto: el camino a la salvación es por fe. El camino a la salvación es por fe. No es por obras. No es por nada bueno que tú hayas hecho, porque ya dijimos que los que andan libremente están en pecado, pero los muy religiosos también. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el camino para encontrar la cura de las terribles consecuencias de la crisis humana? Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Pero quiero ayudarte. Y quiero ayudarte para que ayudes. No es fe de decir, yo creo que Cristo existe. Mucha gente dice, pues yo tengo fe en Dios, pues yo tengo fe en Cristo. Quiero decirte, eso se llama fe intelectual. Saber que Cristo existe, saber que Dios existe, aún saber que Cristo murió por los pecados y que Cristo es la cura, no te da paz con Dios ni salvación. No. Mire lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno y bien haces, pero los demonios también creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Saben que el diablo sabe de la Biblia? ¿Saben que el diablo conoce a Jesucristo? ¿Saben que el diablo lo reconoció cuando venía hacia él? Le dijo, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Sabe que el diablo conoce a Jesucristo y conoce la Biblia? Porque cuando vino a tentarlo en el desierto, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, y le citó la Escritura. ¿Sabe que conocer la Biblia, saber de Jesús, saber lo que él hizo, no te salva? Este pasaje dice, si confesares con tu boca, y dice, bueno, pues yo lo confieso y lo digo. No. Y creyeres ¿dónde? En tu corazón, que Jesús es ¿qué? Señor. Voy a explicar algo aquí. El camino a la salvación
no es por fe intelectual, tampoco es por fe temporal. ¿Qué es lo que es la fe temporal? Muchas veces las personas tienen fe por un tiempo, ¿sí o no? Ay, tengo un problema de salud, pídanle a Dios. Ahí le pides a tu abuelita, al tío que va a la iglesia, al primo que va a la iglesia y a todo el mundo. Y por si acaso le pides a cualquier virgen, cualquier santo, cualquier todo. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo quiero sanarme. Te sanas y te olvidas de quién, de Dios. ¿Eso es fe qué tipo? Temporal. Tengo una prueba en la escuela. Ay, Dios mío, esta es la prueba estatal, la última, para pasar de grado. Yo necesito que... Y pones ahí un ejército de gente a orar. Crees en Dios para ese tiempo, se resuelve la prueba y después te olvidas de Dios. Esa fe no es la fe que está diciendo aquí. Dice, si creyeres, no solamente que Cristo es Salvador, sino que es Señor. Diga, Señor. ¿Saben lo que significa que Cristo sea Señor? Lo que significa que Cristo sea Señor es que tú lo pones no solo como el que te salva, sino como el que te ordena lo que tienes que hacer. Sí, ordena. A nosotros muchas veces no nos gusta que Dios nos diga lo que tengo que hacer. A nosotros no nos gusta muchas veces que Dios nos diga qué hacer. No nos gusta que la palabra nos diga que yo estoy mal. Si Cristo es Señor y de verdad es tu Salvador, tú tienes que saber que no es una fe intelectual, sino es decir, Él es mi Señor y yo le sigo, soy su esclavo, Él es mi amo. Esa es la verdadera fe que salva, mis queridos hermanos. No es la fe intelectual. Es la fe donde Él es Señor y yo soy su siervo. No es el Dios que me complace en todo lo que quiero. Es el Dios que yo quiero complacerle con todo lo que hago. Eso significa fe salvadora. Que Él sea el Señor de tu vida. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la fe en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Cuando alguien puede poner a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, entonces puede experimentar el quinto punto y último que quiero compartir con usted. Pablo está diciendo, hay una crisis. ¿Cuál es la crisis? Que todos pecamos. Hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia por el pecado? La muerte. Hay una cura. La cura está ¿en quién? En Cristo. Y hay un camino. ¿Cuál es el camino? La fe en ese Cristo. Pero cuando alguien toma ese paso, hay buenas noticias. Hay consuelo. Diga consuelo. Y el consuelo del creyente es la justificación por fe. El consuelo para el que cree es justificación por fe. ¿Dónde Pablo dice eso? Donde empezamos, Romanos capítulo 5 verso 1. Pablo comienza Romanos capítulo 5, que lo vamos a ver más adelante. Dice, justificados, ¿qué? Pues por la ¿qué? Por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De nuestras buenas obras? ¿De que somos tremendas personas? ¿De que somos muy buenos cristianos? No, por medio de nuestro Señor ¿qué? Mire qué interesante. No es por medio de nuestro amiguito Jesucristo. No es por medio de nuestro Diosito Jesucristo. No es por medio de... No, es por medio de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Es por medio de ese que dando su vida por mí se ganó el derecho de ser mi amo, mi Señor y mi dueño. Cuando pongo mi fe en Él, lo tengo como mi Señor. Ahora hay consuelo. ¿Cuál es el consuelo? ¿Tengo paz con quién? Diga, hay consuelo. ¿Tengo paz con quién? Tengo paz con Dios. Quiero que vuelva a escuchar esto. Tengo paz con Dios. Diga, tengo paz con Dios. Pastor, pero yo todavía me he quedado corto a lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo me quedo corto a lo que Dios quiere de mí? Y cuando tú te quedas corto a lo que Dios quiere de ti, hay una voz del Espíritu Santo que te lo muestra, ¿sí o no? Pero también está la voz del enemigo que se encarga de decirte, ¿ves? ¿Será que tú eres o no eres? ¿Será que Dios te va a oír o no te va a oír? ¿No será que te estás extraviando por ahí? Yo no pensaba eso de ti.
De otros sí, pero de ti, no. Hey, lo que te hace justo ante Dios no es lo que tú haces o lo que no haces. ¿Qué cosa es? Lo que Cristo hizo por ti. Y la próxima vez, escucha bien, que el enemigo te venga a acusar o que alguien te quiera criticar, recuerda, es verdad, yo puedo quedarme corto, pero Cristo hizo algo por mí y yo puse mi fe en Él. Y es por esa fe en Él, que Él es mi Señor, que yo puedo seguir en paz. ¿Con quién? Con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay consuelo a aquellos que tienen fe en Cristo. No dejes que el enemigo te acuse, no dejes que la gente te critique. Tú no estás para agradar a la gente, tú vives para agradar ¿a quién? A Dios. Yo y tú tenemos que vivir para agradar a Dios, porque a la gente jamás le vamos a agradar. La gente va a ver tu paja en el ojo. Pero todos somos ¿qué? Ahora, pastor, ¿y yo qué pecado? Y que yo sé que le he fallado a Dios y he perdido mi paz con Dios. ¿Cómo la recupero? Hay una promesa en 1 Juan capítulo 1 verso 9 que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tal vez tú has fallado a Dios. Tal vez tú has dado cuenta que te has quedado corto y como resultado has perdido la paz. La crítica de otros, las acusaciones del enemigo o la misma voz del Espíritu Santo te ha demostrado que estás mal o que has estado mal. Hay esperanza si miramos el cuadro completo. Porque lo que a ti te tiene en crisis nos tuvo a todos en crisis. ¿Cómo se llama? Pecado. Y es verdad, hay unas consecuencias del pecado. ¿Cuáles son? Las consecuencias del pecado es la muerte. Y es verdad, cuando estás por mucho tiempo en pecado, empiezas a morir espiritualmente. Pero hay una buena noticia, hay una cura. La cura se encuentra en Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que tú y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si es una persona que reconoce su crisis, que reconoce sus consecuencias, que reconoce dónde está la cura, decide hoy clamar a Cristo como su Salvador, como su Señor, y decirle: Señor, como tú me salvaste, yo quiero servirte, yo te pongo en el centro de mi vida. Hay consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Que ahora, cuando tus acciones no llegan a la medida, cuando tu nombre se llama y no te encuentran haciendo lo que deberías estar haciendo, puedes oír la voz que dice: justificado. No está aquí, pero está justificado. No por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Ese es el mensaje. Ese es el cuadro completo. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. Esa es la manera de venir a Cristo. Yo quiero hacer un llamado en este momento. Yo quiero hacer una invitación. Hay 5 verdades que Pablo está tratando en estos primeros capítulos. Después vamos a ver 5 más que están en los últimos capítulos. Quiero hacerte una pregunta y quiero que reflexiones tú con Dios. Tal vez estás en el internet y necesitas reflexionar. ¿Reconoces la crisis? Que también te afecta a ti porque todos somos pecadores. ¿Te has puesto a pensar en las graves consecuencias que los pecados que tú cometiste en el pasado, en el presente y que vas a cometer en el futuro le costaron a Dios, le costaron su Hijo? Y cuando yo pienso en eso, eso me duele, porque yo sé que mi pecado hizo que Cristo fuera a la cruz. Pero reconoces que la cura es Él y que al menos que Él lo hiciera por ti, tú y yo no podíamos pagar la cuenta. Reconoces que hay un solo camino, que no son tus obras, que no son tus acciones, es solamente clamar a Él de todo corazón, decirlo con tu boca, pero que salga de tu corazón y decirle: Señor, reconozco que eres mi Salvador, pero quiero que seas mi Señor. Tal vez tú tomaste todos esos pasos,
pero has perdido la paz de Dios porque te has distraído, las acusaciones del enemigo por los errores que has cometido te han hecho alejarte de Dios y te sientes indigno. Quiero decirte, si hoy confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y regresar a Él. Y si acaso se te olvidó cómo empezó tu vida, empezó en la cruz. Regresa a la cruz si hoy te sientes lejos. Yo tengo que regresar a la cruz todo el tiempo, porque a mí a veces se me olvida, porque a mí a veces me da la tentación de caminar y avanzar en mi esfuerzo propio. Y cuando sale Gilberto, no creas que salen cosas buenas, pero la cruz es el lugar. Si estás ahí, yo quiero que examines tu vida. Y algunas personas que están aquí hoy necesitan venir a Cristo, a la cruz por primera vez y decir: no entendía esto, pero si en Cristo está la cura y la fe es el camino, yo quiero caminar. Tal vez otros que conocieron al Señor y que han conocido al Señor han perdido la paz de Dios porque se han alejado del plan de Dios. Y las acusaciones del enemigo y la crítica de otro y la frialdad de otro ha hecho que tú dudes del amor de Dios. Hoy quiero decirte, ahí donde estás, ya sea en el internet o aquí, hoy es tu día de restablecer tu relación con Dios y regresar al camino al que tú perteneces. Porque la única manera de tener paz con Dios es cuando a través de la fe en ese Cristo que te ama, tú vienes a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Hay alguien en esta tarde, quiero pedirle a todos que nos pongamos en pie. Nadie sale de la iglesia orando, que dice: yo hoy necesito reconciliarme con Dios. Ven, sal de donde estás, ven a este altar, ven a este lugar, que vamos a orar por ti. Hay alguien en esta tarde que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no sabía que mi pecado me alejaba de Dios. Yo no sabía que las consecuencias eran tan terribles, pero ahora me doy cuenta que en Cristo está la cura y que el camino es la fe. Hoy quiero poner mi fe en Cristo. Si hay alguna persona en esta tarde que está aquí, que dice: yo quiero reconciliarme con Dios, o yo quiero entregarme a Cristo, ahora sal de donde estás y ven, que vamos a orar por ti en este lugar. Mientras ellos cantan, tú ven. Si hay alguien en el internet que quiere poner su fe en Cristo, pon la palabra fe. Si quieres reconciliarte con el Señor, pon la palabra fe. Y tú que estás aquí, que Dios te ha hablado, que tú sabes que es claro a tu corazón, no demores esta decisión. Cuando ellos empiecen a cantar, sal de donde estás y ven, que vamos a orar por ti, te vamos a abrazar y te vamos a recordar que la única manera de tener paz, la paz que andas buscando, es si vienes a Cristo.